buenos días, buenas tardes y buenas noches, de acuerdo a cómo nuestro trabajo de subir y bajar videos vaya resultando. ¿Cómo están? Es nuestra tercera jornada, hoy estamos trabajando y haciendo este recorrido histórico y un poco anecdótico y otro poco también de reflexión sobre la carrera de profesorado de inglés. Una carrera sumamente importante para el instituto que, estuvo atravesada por grandes profesores, iniciada por grandes profesores y que han dejado un legado muy importante en los actuales profesores a cargo de las cátedras. Y hoy está, bueno, por supuesto está Marielita Lucente, que es la regente, pero además es profesora de inglés y de profesorado. Está Carlos Torres, que dice Phil of Philology, pero es Carlos Torres, es el jefe de la carrera, y lo invitamos a Hernán Diego Piperno, que es profesor desde hace mucho tiempo. Vamos a contar cómo fue su ingreso al instituto y demás, y profesor de otros institutos. Y esto también es una mirada interesante. Es una mirada interesante porque Hernán, estás trabajando en el Instituto 30 No, y estoy en trabajando el en el Bernal. Instituto 24 también Ah, de en el Bernal. Bernal, ahí está. En el Instituto 24 de Bernal. Sí, Y con pasé. nosotros. Y con ustedes, Muy exclusivo. bien, muy bien. Y esto también nos da cierta, claro, hoy recordamos antes de empezar a grabar que hace menos de un mes tuvimos una actividad muy interesante, que la verdad nos cansamos de felicitar a Paula y a Mariana Sanjurjo y Paula Viera, que son profesoras que compartimos con el Instituto 30 de Ituzaingó, ¿verdad? En la localidad. Ah, Carlitos, vos también trabajás en el 30. Ujú. Y Mariela también, pero qué bárbaro. Estamos muy cercanos. Interconectados. Sí, sí, sí. Bueno, y hubo una actividad muy linda, abierta para dos cátedras nuestras y creo que también dos cátedras del Instituto 30 que tenían que ver justamente con algo que a nosotros siempre nos gustó, que tiene que ver con cómo enriquecemos la formación, cómo damos un plus a aquellas cuestiones que vienen en el diseño curricular, pero que siempre necesitan un proceso de acompañamiento de parte nuestra, pero más que nada también de, ¿no?, enriquecerlo, ¿no? Es nuestra, ayer les decía, lo decíamos con las chicas de primaria, bueno, nosotros hemos hecho del diseño curricular una relectura y en las medidas de lo posible le fuimos sumando y agregando algunas cuestiones, ¿no? Y esto fue un encuentro con una narradora que, como fue mantenida en el anonimato su nombre porque hizo una actividad con su nombre, ahora ya no lo recuerdo, pero bueno, fue una actividad preciosa donde todos aprendimos algo más de inglés, los que no sé, y aprendimos polaco también, porque el tema era la expresión y la narración, cómo nos va llevando a comprender la historia y el relato realizado, aún sin comprender la lengua en la que se estaba narrando. Y fue maravilloso, una experiencia muy linda. Bueno, ¿cómo empezamos hoy? Marilita, ¿vos Bueno, querés contar? Porque ella ya es muy joven, pero ella estuvo en el inicio de la carrera. ¿En qué año empezó la carrera en el instituto? ¿Quiénes estaban en ese primer grupo? Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Y bueno, volviendo para atrás, la carrera empezó en el 99. 1999 fue la primer cohorte del profesorado de inglés. Fue la apertura de profesorados de inglés en la provincia de Buenos Aires, uno por distrito, y así sigue permaneciendo, sigue quedando con esta forma. Y bueno, y desde aquel entonces se hizo un recorrido muy interesante en relación a la enseñanza de la lengua extranjera, la contextualización en la región, con las problemáticas y con las posibilidades que la región ofrece, ¿no? Entonces, todo esto fue un camino que se fue elaborando entre los institutos, en conexión entre sí, digamos, en el desarrollo curricular, en la enseñanza de contenidos, en la apropiación de contenidos en relación al territorio. Así que fue un camino largo y fructífero. Al principio, con la primer cohorte, los estudiantes que venían, en general, mayormente,
eran ya profesores que estaban trabajando en escuelas primarias, que no tenían un título superior, que habían accedido al cargo con un diploma, un certificado otorgado por un instituto de cultura inglesa. En ese momento no se requería, o no había otro requisito para trabajar como profesor de inglés en escuelas primarias. Entonces, bueno, vino, digamos, una ley que fue la ley que estableció que estos docentes necesitaban legitimar su quehacer con una titulación. Y así se fueron creando los profesorados. Así que, bueno, la población inicial de estudiantes que vinieron a las carreras fue con características muy particulares, porque ellos venían ya con una praxis, ya venían conociendo el terreno, ya venían sabiendo lo que era un aula, lo que era estar trabajando con estudiantes, venían con su práctica incorporada y con muchísimas preguntas. Entonces, mucho de lo que se dio tuvo que ver con poner en cuestión la teoría y todos los materiales a los que accedemos con esta carrera, que generalmente vienen del exterior, que son estudios e investigaciones en lingüística y lingüística aplicada, pero que se realizan en otros países, con otros contextos y con otros abordajes, y sobre todo sobre la base de una segunda lengua y no una lengua extranjera. Entonces, fue muy enriquecedor estar en ese inicio. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, y actualmente permanecemos con muchos lazos de estudiantes que son colegas ya que trabajamos codo a codo en este proyecto que se inició en aquel momento. Y bueno, es realmente un recorrido muy lindo que atravesamos como profesores de inglés en estos contextos y en esta región. Ahí está. Bueno, esto es muy interesante porque en ese momento todavía teníamos en vigencia la ley federal que había modificado la escuela primaria, la escuela general básica, incorporando la enseñanza de inglés a partir de cuarto año, ¿no? Y entonces esto abría un campo de trabajo y demás que obviamente requería la formación de recursos, de personal adecuado con la titulación adecuada. Y así fue que apareció. ¿En qué año entraron ustedes, Hernán y Carlos, al instituto? 2007, en mi caso. Ah, bueno, también hace bastante. Y me parece que entramos juntos, Carlos, y Mira. fue en el 2006. Fue en el 2006. Mira. Yo me acuerdo porque fue mi ingreso a educación superior, que era lo que quería hacer, y fue ahí, fue acá. Así que si entramos, yo me acuerdo que estábamos todos concursando, un grupo nuevo que entraba, porque se habían abierto, bueno, como estaba creciendo el instituto, era un desdoblamiento. Así es. Todavía Así no es. estaba el turno mañana. No, el turno mañana fue aprobado a fines del 2008, 8 o 9, y bueno, ahí tuvimos algunas demoras en la implementación, bueno, en principio por falta de espacio físico, o sea, se aprobó la apertura, pero no teníamos dónde funcionar, y ahí rápidamente se gestionaron algunos espacios que en principio tenían que ver con algunas escuelas que tenían espacios disponibles, pero después ya, a medida que fuimos avanzando, había que tener 4 aulas en turno mañana. Y así fuimos por distintos lugares, estuvimos en el sindicato de los empleados municipales mucho tiempo, y después de, bueno, algunos cambios, algunas desavenencias de la convivencia, hoy estamos alojados en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, y la verdad que estamos muy contentos allí. Vivir en el arte de la escuela, y que bueno, muy respetuosos todos de lo que somos. Bien. Bueno, y finalmente acá, digamos, en este recorrido que hizo Mariela, no vamos a dejar de mencionar quién fue el que lideró, digamos, el desarrollo del profesorado y quien además estuvo muy atento en la selección de ese primer grupo de profesores y también en la formación y en la capacitación de quienes luego fueron tomando e incorporándose a las aulas, ¿no? ¿Querés charlar un poquito, Carlitos, de Efra, ya que has heredado su lugar en el instituto, no en la vida, obviamente, pero sí su lugar acá institucional? Bueno, gracias. Te lo has ganado, no heredaste, pero bueno. Bueno,
Sí, aprovecho que ese año 2006-2007, según recuerdo, fue de la mano de Efraín Davis. Me acuerdo recibir un llamado telefónico y decirme, Carlitos, te espero en la UTN. Y entonces lo fui a conocer y a tener una entrevista en UTN y luego me indicó los lineamientos para presentarme en el concurso. Creo que era fonética y lengua y cultura, en los dos espacios. Y entonces, bueno, concursé y ese fue el comienzo de la trayectoria en el profesorado. Yo lo que quiero aprovechar a decir es, con la aceptación del cargo de coordinación y jefatura, lo asumo como un desafío importante porque ocupar el lugar que, bueno, ocupaba Efraín es un lugar inmenso. Entonces, ni siquiera lo concibo desde ese punto de vista porque solo puedo decir que desde la humildad de un trabajo mucho, mucho menor seguramente y más humilde trataré dignamente estar en ese espacio que él ocupaba en su gestión, ¿no? Así que con mucho agradecimiento a la memoria de Efraín por haberme convocado inicialmente a tomar las horas de fonética y cultura. Sí, de todas maneras. Humildemente ahora trabajar en ese espacio. Claro, yo creo que en realidad cuando las figuras que nos preceden son tan fuertes, tan potentes, es muy difícil ponerse en ese lugar, bueno, a ver cómo emular ese espacio. Yo creo que, bueno, ese espacio es de él, lo tiene, lo generó, lo propició, lo profundizó y demás. Y todos los que seguimos trabajando, hacemos honor a su memoria y a su legado y le vamos dando y ayornando esta impronta que estos tiempos tienen. Porque si nosotros nos posicionamos, ¿no? ¿Cómo empieza esto? ¿En qué contexto? Estamos hablando de dos leyes de educación anteriores, de un diseño curricular que en el 2017 se modifica y que nos fue dejando algunas cosas muy buenas, otras que todavía las seguimos procesando para que nos terminen de gustar, aunque no nos gustan, ¿no? Digamos, en la organización, al interior de la carrera, ¿no? De explicar por qué tantas horas menos, por ejemplo, en cultura. Ahora vamos a hablar con Hernán específicamente de esto, y por ahí, bueno, este rediseño en la correlatividad del campo de la práctica, ¿no? Nosotros seguimos diciendo, pero ¿cómo la práctica es correlativa de la práctica? ¿Y cómo hacemos para seguir adelante con un estudiante que solo aprobó la práctica de primero o de segundo, ya en tercero, si no tiene aprobadas tales o cuales materias? Y en realidad me parece que ahí está fuertemente, bueno, no solamente el trabajo de la jefatura, sino de los profes que acompañan este proceso, porque obviamente nosotros no podemos pedir al diseño absolutamente todo, pero me parece que si bien los diseños curriculares son prescriptivos porque determinan cuáles son los contenidos que un profesor, en este caso de inglés, tiene que manejar, creo que nosotros tenemos algunas posibilidades, dada nuestra experiencia y nuestro recorrido, de cómo hacer ese recorte, ¿no? ¿Dónde poner? ¿Cómo hacer la acentuación de esta cuestión? Bueno, Ernie, contanos un poco cómo fue tu llegada al instituto, así brevemente, pero también un poco cómo fue este avance en el afianzamiento de... Ay, quedé congelada, qué feo. Ahí está. El avance de la materia, ¿no? De los estudios, de la lengua y cultura inglesa a los estudios interculturales. Digamos, ahí hay un proceso interesante. Bueno, cómo llegué de la misma manera que contaba Charlie, ¿no? De la mano de Efraín y de un glorioso llamado de Nancy Fernández. También me acuerdo que yo estaba yendo a otro lado, yendo a dar clase a otro lado, cancelé todo y me fui a tener la entrevista con Efraín, gracias a Nancy, que se acordó de mí en ese momento para la posibilidad de cubrir esas cátedras. Así que me cambió, bueno, el rumbo de la carrera en ese momento, así que hoy todavía continúo en este lugar que siento mi casa, ¿no? Porque fue donde yo empecé, me siento muy cómodo, muy, muy feliz de trabajar acá.
Y bueno, en cuanto me acordaba, o sea, estaba pensando en lo que decía Mariela, ¿no? En esto de los diseños y los modelos importados que a veces nos vienen, pensando un poco en el espacio de los estudios interculturales que vos me preguntabas, porque bueno, es un poco, a veces es debatible, es controversial, esto lo hemos hablado con Carlos también, ¿no? Digo, cuánto de los estudios interculturales realmente a veces son trasladables a un continente como el continente americano, porque los estudios interculturales nacen en Europa, donde las distancias entre los países son diferentes y la comunicación entre los países son diferentes. Entonces, bueno, ver cómo aplicar y adaptar esto acá, ¿no? De cualquier manera, bueno, hemos pensado y llevado a cabo varias actividades que estuvieron muy interesantes, como ser en primer año una iniciativa de la profesora Daniela Santa Cruz, en el espacio de escrita, hemos ido con los chicos de primer año a visitar el Teatro Colón para, bueno, darles un panorama de más amplio, de un modelo tal vez arquitectónico interesante que los puede inspirar para una descripción de edificios, que es una de los tópicos que ellos trabajan, ¿sí? En primer año. Sí, en escrita Bueno, 1. entonces, muchos de ellos estaban felices de poder hacer la salida porque se encontraban con lugares que no habían visitado antes. Entonces, bueno, de ahí me parece que eso está muy conectado con la temática de la interculturalidad, ¿no? Justamente. Y además, yo recuerdo, Arne, en ese momento, una de las tantas salidas que en la que participó Efraín, después estaba muy entusiasmado, porque ya que habíamos hecho el esfuerzo de ir todos hasta el centro y hacer la visita guiada, y estaban todos muy contentos, y Efra también, porque no conocía. O sea, una cosa es ir a ver una obra de teatro al Colón, y otra cosa es hacer el recorrido con una guía y mostrándonos las distintas esculturas, las luces, las lámparas esas hermosas que tienen, y cómo se hace, digamos, el cuidado del espacio, sino que después estaba muy entusiasmado para que todos fuéramos a tomar el café al Tortoni. ¿Me acordás? Claro, y ahí armamos una caminata. Imagínate cuando debiera llegar 45, 50, creo que éramos en el Tortoni, y dijeron, no, acá ustedes no, olvídense. Si quieren puedo compartir imágenes de esas salidas. Ah, bueno, dale. Sí. Y después seguimos con otras salidas menos multitudinarias, o porque allá hubo que recortarlas. Yo no encontré fotos del Colón, sin embargo hubo muy lindas. No, pero estuvimos, acá hay testigos. Sí. Estuvimos. Éramos muchos, por ahí se ven muchas cabecitas allí dando vueltas. Bueno, hay un señor que lo conocemos, que es el de la mochila gris, pero está Marcela, hay un montón de estudiantes por detrás. Bueno, mis anteojos de selfie que nunca van a faltar. Graciela Burgos, una de nuestras queridas preceptoras del turno mañana, ¿sí? Sí. Ahí tenemos otra foto, Carlis. Sí. A ver. Y bueno, mientras sigo Sí. las otras salidas que fuimos, vos siempre acompañando, vamos a destacar, eso está buenísimo porque es muy lindo ver que uno propone y vos, ¿no? La directora también acompaña, viene al teatro. ¿Te acordás que fuimos a ver con todos los chicos de cuarto del turno mañana y el turno vespertino? Por eso está la profe Marciani, Vanessa Mariela. Sí. Fuimos a ver el equipo de la vieja lengua y cultura. Exacto. De la vieja tal lengua cual. Ahí tenemos lengua y cultura, tal cual. Macbeth, y fuimos a ver Romeo y Julieta. Ah, sí, esa fui yo. Que fuiste vos, que estuvo muy lindo. Los chicos estaban encantados, realmente muy, muy contentos con la salida. Así que bueno, porque también, ¿no? Nos preguntábamos, o sea, es un público variado, que ellos son, bueno, ven la obra desde otro ángulo, con mayor profundidad, y sin embargo estaban encantados con la salida. Sobre todo porque, además, yo recuerdo ese día, había muchas escuelas, adolescentes provenientes de escuelas secundarias bilingües, ¿no? Yo no sé si podían seguir al pie de la letra todo el desarrollo de la obra, que tenía una apuesta muy interesante porque era, digamos, no era con trajes de la época, sino que era con ropa informal, como si fuera
fuera actual, digamos, y tenía algunas expresiones y algunas cositas, tiene un nombre esto en el teatro, pero no me va a salir, cuando el actor mete algún bocadito que tiene que ver en complicidad con el auditorio, ¿no? Un chiste interno sería, un chiste privado sería. Sí, tiene que ver del compartir el mismo contexto cultural, digamos. Claro, ¿no? Y era un permiso que se daba porque es una obra clásica, ¿no? Es un Shakespeare clásico, en Romeo y Julieta. Y sin embargo, bueno, lo que se dio en el auditorio era caos total de los adolescentes sueltos sin bozal. Y entonces las chicas estaban así como preocupadas, ¿no? Y bueno, bienvenidos al territorio de la escuela secundaria y el convivir con adolescentes. Que, además de estar muy motivados por ahí con la obra de teatro, pero también hay que, o sea, los jóvenes o los niños no se quedan quietitos esperando que nuestra clase se desarrolle y participar solo levantando la manito o en este orden. No, las salidas son así. Llenas de momentos donde uno tiene que estar muy atento justamente para atraer la pregunta interesante o el planteo interesante, ¿no? Yo recuerdo las salidas al Colón, las chicas esa cosa, ¿no? De la fascinación por el espacio, por la cosa lujosa, tan ostentosa que tiene el Colón, ¿no? Y esta cosa, ¿no? Trabajar después esto, ¿no? Esto es cultura, y sí, es una parte de la cultura. Pero no es ni más ni menos valiosa esta participación, esta salida, que por ahí algunas escenas que suceden en el patio de los chicos rapeando, por ejemplo. O no es menos valiosa que algún encuentro que hemos tenido cargado de música de folclore y los chicos bailando con un pañuelito que improvisábamos allí. Digamos, todo es un producto cultural y les estábamos dando, y nos estábamos dando también a nosotros, la oportunidad de poder vernos en un contexto que ampliara un poquito más el horizonte. Y esto fue genial, porque también más de un profe, o sea, yo no sé si todos los profes tuvieron oportunidad a lo largo de su formación académica de ir a hacer una visita guiada a algún expo o mirar un espectáculo con otra cosa más allá de el gusto o el placer individual, ¿no? De una obra que uno está viendo. Pero seguimos profundizando eso, Ernie, porque también, yo recuerdo que con Daniela hace muchos años, esta necesidad de que nuestros estudiantes salieran tenía que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cómo pretender que un estudiante pueda hacer una descripción, digamos, amplia, queriendo y necesitando ampliar su universo de vocabulario en lengua extranjera, pero que también pudiera tener, digamos, ¿qué es lo que describo? Una cosa es describir una manzana, pero un campo lleno de manzanos y de distintos colores, cambia totalmente, porque nos da un panorama distinto. Y ahí fue que decíamos, bueno, ¿cómo puede ser que nuestros estudiantes, por distintos motivos, tienen una formación en lengua inglesa, pero por ahí no toman el colectivo o no saben viajar en el tren, o nunca han ido por sus propios medios al centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que llegan al centro de San Justo para tener la clase y que se vuelven al barrio de donde vienen. Y esto era también, bueno, generar esta posibilidad, ¿no? Pensarse, salir, organizarse, algunos está más conectado con lo que decías antes, ¿no? Esto de los estudios interculturales, justamente. Tal cual. Bueno, poder tal cual, establecer esta relación entre lo que ellos van a escribir, que quizás es bueno, en este caso puede ser el Teatro Colón, pero mañana en algún texto se pueden encontrar con, como decías, el Big Ben o qué sé yo, el Central Park, ¿no? Bueno, entonces que puedan establecer estas relaciones, también traerlo acá. Y la otra salida muy interesante que sí llevamos a cabo, que me pareció una de las intelectualmente más enriquecedoras, es la del Museo Malvinas, que también ahí acompañaron mis otras compañeras de Cultura, que era Cultura 1, o sea, Adriana Fernández y Maricel Pierela. Dios mío. Donde, bueno, me parece que al futuros profesores de inglés tenemos que tener una idea de lo que pasó ahí, ¿no? Es un lugar realmente espectacular para visitar, está muy bien armado, muy preparado para lo interactivo. Y yo me acuerdo que me encontré con este dilema, de la cual realmente yo no sabía mucho, tampoco es que hoy soy un experto, pero sé un poquitito más, en cuanto a
qué había pasado concretamente con las Malvinas, cómo había sido el inicio, cuando yo estaba en Inglaterra, que tuve la posibilidad de ir a esa beca, y los chicos me preguntaban a mí, los chicos de Inglaterra me preguntaban a mí qué opinaba, y la verdad que yo me encontré como, bueno, me sentí un poco burro, ¿no? Porque digo, la verdad que nadie habla de eso, es algo de lo que evidentemente nadie quiere mucho hablar, y no, es raro que en un profesorado de inglés no querramos hablar de eso, ¿no? Cuando nos toca... Tan de cerca, sí. Yo creo que todavía, obviamente, a los ciudadanos comunes nos cuesta. O sea, yo soy clase 64, a pesar de que parezco mucho menor. Mis compañeros, los hermanos de mis compañeras de secundaria, o estuvieron en el frente o estuvieron convocados. Y la verdad, haber sido, digamos, testigo, no protagonista, pero sí testigo de todo lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Fue muy duro para todos nosotros. Entonces, esto de Malvinas, y esto se enlaza también con otros contenidos que se trabajan en ciencias sociales, en los demás profesorados y demás, que es la historia más reciente, ¿no? Cómo hacer un contenido de una vivencia tan cercana a nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Para mí tiene un nivel de sensibilidad que entiendo no es igual para aquellos que, obviamente, tenemos chicos que han nacido en el 2000, 2001 y 2002 ya este año. Entonces, su cercanía acerca de lo que pasó en ese momento, si no es transferida o transmitida a través de su familia, de sus padres y demás, queda como un contenido más, digamos, no te digo del mismo tenor, pero es lo mismo, el cruce de los Andes, la gesta de Malvinas, y queda como una cosa más. Entonces, la salida al museo fue sumamente interesante, más allá de que está, digamos, en el predio grande donde está el museo de Elecuni, ¿no? También. Entonces, sí, también aprovechamos a visitar. ¿Te acordás que también hicimos la visita del museo de la ex-ESMA, digamos, ¿no? Claro. Hace el recorrido que, bueno. Sí. Fue una salida no fue un linda, panzazo de felicidad, pero fue... No, fue muy movilizante, muy movilizante. Sí. Y la verdad es que nos quedamos con ganas Necesario. de seguir avanzando, porque es una línea de trabajo que el profesorado tiene que de alguna manera empezar a charlar, a profundizar. No te digo con naturalidad, porque son cosas muy dolorosas en un punto, pero sí a conocer. Y la propuesta del Museo Malvinas es muy respetuosa sobre todo de todo lo que hemos vivido ese momento histórico, ¿no? Así que realmente fue una salida muy enriquecedora. Bueno, todo esto que hemos compartido con ustedes será el preámbulo para presentar lo que hemos hecho durante toda la semana, que es una breve charla de lo que fue la experiencia de algunos de los primeros egresados, ¿no? De este grupo, porque así como fue un selecto grupo de profesores, también fue este selecto grupo de estudiantes de estas primeras promociones, y que muchas profesoras que hoy tenemos, que compartimos, digamos, las aulas, son parte de ese grupo de egresados, de los primeros que hemos tenido, ¿no? Así que, con todo cariño, los invitamos a mirar la entrevista. Gracias, Hernán, por compartir estas experiencias. Carlitos, Mariela. Bueno, y seguimos trabajando.